Bueno, ahora vamos a dar lugar a esta mesa muy interesante también, razopatías y algo más. Una de las coordinadoras la voy a presentar yo, que es la doctora Miriam Davar. Realmente ella es, bueno, dermatóloga, todos la conocen, en el Hospital de Clínicas, coordinadora de la residencia y realmente una mano derecha para mí que me ha brindado, me abrió las puertas así como al Hospital de Clínicas. Bueno, gracias Miriam por estar y Gracias. Cecilia presenta a... Bueno, me pasás la posta. Nos acompaña también la doctora Verdi, Mirta Verdi. La doctora es el actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Dermatología y es la directora de nuestra revista, de la RAD. Así que bueno, bienvenida Mirta, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón chicas, después de la presentación quería invitar a todos los que expusieron hasta ahora y los que van a exponer a que escriban los casos que fueron muy interesantes para que lo publiquemos en la revista. La verdad los felicito a todos y todos los casos presentados son para una publicación, así que los invito a escribir y a enviarlos, por favor. Bueno, gracias. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la profesora Mansur y a todo el equipo. La verdad que es una cosa, un nivel superior todo. Bueno, como secretarios tenemos al doctor Daniel Guerra, que es médico pediatra, y al doctor Gustavo Haller, que es médico clínico y médico residente del Hospital de Clínica José de San Martín. Como comentadores vamos a tener de lujo, como todas las mesas, la doctora Ciavarelli, y que forma parte del equipo de neurofibromatosis del Hospital de Clínicas, y el doctor Sebastián Menazzi, que es ginecista del Hospital de Clínicas. Si querés, Gustavo, empecemos con lo primero. Muy bien, buen día a todos, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Mi internet es un poquito malo aquí. Bueno, empezamos primero con casos complejos de neurofibromatosis. El primer caso es una grabación, ¿sí? La vamos a tener a la doctora Lucía Martegani. Ella es residente de dermatología del Hospital Infantil Pedro de Elizalde. Así que bueno, cuando puedan. ¿Vieron que acá todo es estrés? ¿Viene el video o no viene? Vino, Greg. Sí, ya está. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Martegani Lucía, soy residente de segundo año de la carrera de dermatología infantil del Hospital de Niños Pedro de Elizalde y voy a presentar un caso de neurofibromatosis tipo 1 con compromiso oftalmológico. Es el caso de una paciente femenina de 8 años sin antecedentes perinatológicos de relevancia que a los 2 meses de vida comienza con proptosis izquierda y en realidad es traída, derivada por parte del servicio de neurocirugía ante sospecha de neurofibromatosis tipo 1. Como antecedentes familiares tiene un padre con neurofibromatosis tipo 1. La paciente por primera vez acude al servicio a los 7 años y tiene un seguimiento muy errático con el servicio de dermatología. Al examen físico, estas son fotos actualizadas de la paciente del último control, que fue en febrero de este año, es donde se evidencian múltiples máculas color café con leche, mayores a 5 milímetros, la mayor se encuentra en muñeca izquierda, pseudoefélides en la zona axilar, inguinal, neoacrómico en la parte anterior del tórax, que se manifestaba al frote de la zona, y esta proptosis ocular izquierda con exposición de la conjuntiva tarsal. Presenta una tomografía de cerebro sin contraste en donde se evidencia una imagen heterogénea en la fosa temporal en íntimo contacto con el hueso provocando remodelación ósea y además la misma se extiende hacia lo que es la órbita homolateral ampliando la hendidura orbitaria y condicionando la proptosis del globo ocular. Además existe marcado aumento del líquido extraxial con expansión de esa fosa temporal y además ventriculomegalia del ventrículo lateral izquierdo. En la resonancia magnética de cerebro y de órbita se observa un agrandamiento de la mitad izquierda del endocráneo compatible con una megalencefalia. El globo ocular se encuentra también desplazado hacia adelante y es posible identificar tejido anómalo, especialmente en la zona retroauricular y preseptal, que condiciona esta proptosis ocular izquierda. Con el contraste con gadolinio se observa un refuerzo extraxial, también paquimeningio, y además en la topografía en la zona donde se encuentra el tejido anómalo. Lo que sí informa también es importante que el nervio óptico estaba conservado, no estaba alterado.
Por lo tanto, con la clínica de esta paciente, esta lesión tumoral en las neuroimágenes compatible con neurofibroma plexiforme, el padre con neurofibromatosis tipo 1, se arriba el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 en esta paciente. Comienza un seguimiento multidisciplinario con el servicio de oftalmología, que además se descubre que tiene nódulos de Lisch en ambos ojos y una disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo de 4 en 10 con hipoglobo. Todo lo que es el ojo derecho se encuentra conservado. Bueno, continúa el seguimiento con neurocirugía y lo que es traumatología, otorrino y cardiología, todos sus controles fueron normales. Dermatología, por su parte, el último control fue en febrero de este año, continúa con algunas nuevas pseudoefélides y máculas color café con leche, y se le repitió una ecografía abdominal, la cual fue normal. Con respecto a la conducta de seguimiento, continúa en seguimiento dermatológico semestral. El abordaje del neurofibroma plexiforme se encuentra a cargo del servicio de neurocirugía, que en conjunto con oftalmología realizarán una cirugía en forma programada. Con respecto a la neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, es un desorden genético autosómico dominante que en un 50% igualmente puede ser en forma esporádica de novo y tiene una incidencia de 1 en 3.500 nacidos vivos. Es uno de los desórdenes autosómicos dominantes más comunes en el humano. Y la mutación que existe es en el gen supresor de tumores NF1, está localizado en el cromosoma 17, lo que resulta en proliferación celular incrementada, llevando a la formación de tumores principalmente en el sistema nervioso. Y existe una pobre correlación genotipo-fenotipo con variaciones en el fenotipo clínico, incluso dentro de una misma familia. Los criterios diagnósticos que se actualizaron en el 2021 se consideran aquellos chicos sin familiar de primer grado afectado necesitan por lo menos 2 de los siguientes criterios para hacer el diagnóstico: que presenten 6 o más máculas color café con leche, más de 5 milímetros para prepúberes y más de 15 milímetros en pospúberes, 2 o más neurofibromas cutáneos o un neurofibroma plexiforme, pseudoefélides similares o axilares, glioma del nervio óptico, 2 o más nódulos de Lisch, lesiones óseas distintivas y el componente genético, una variante patógena heterocigota del gen NF1 con una fracción de alelo variante del 50% en tejido aparentemente normal. En cambio, en los chicos que tienen un familiar de primer grado afectado, con un criterio se llega al diagnóstico, solamente requieren un criterio. Con respecto a las manifestaciones oftalmológicas, los nódulos de Lisch son los más comunes dentro de lo que es oftalmológico y son amartomas benignos melanocíticos del iris, suelen ser asintomáticos. Los gliomas del nervio óptico son astrocitomas de baja malignidad que suelen crecer lentamente y pueden ser asintomáticos o provocar alguna alteración oftalmológica. Y también puede haber neurofibromas que comprometen tejidos perioculares, intraoculares y la órbita, incluidos dentro de esto los neurofibromas plexiformes. El tratamiento de estos pacientes, es importante saber que no hay tratamientos curativos, lo importante es disminuir la mortalidad tratando de manejar los síntomas y las posibles complicaciones. El abordaje de los neurofibromas plexiformes es quirúrgico, pero los resultados en general no son satisfactorios porque generan muchas recidivas y secuelas neurológicas, por lo que se sugiere que aquellos pacientes sin disfunción neurológica se haga un seguimiento y observación. Aquellos que tengan una progresión clínica, compromiso neurológico o alteración grave en la función de órgano o que sean lesiones desfigurantes, se abordaría en forma quirúrgica, y ahora lo que se está estudiando son los inhibidores de las quinasas MEC1 y MEC2, como el selumetinib y el trametinib, que serían fármacos que lo que hacen está destinados a inhibir o disminuir la proliferación celular y estarían destinados para los neurofibromas plexiformes que tienen un crecimiento masivo y que son inoperables. Acá encontré un estudio hecho en Canadá en el 2020, en donde se evaluaron 6 pacientes pediátricos que tenían neurofibromatosis tipo 1 asociado a neurofibromas plexiformes muy sintomáticos, progresivos, inoperables, y además algunos con un glioma del nervio óptico también con síntomas progresivos. Se evaluó la respuesta al tratamiento con trametinib y todos se mantuvieron estables o presentaron reducción en el volumen del tumor y algunos con mejoras incluso en la función de órgano. Y fue un fármaco bien tolerado. Este es otro estudio en donde en realidad es un metaanálisis, una revisión sistemática que se hizo en China el año pasado, en donde se incluyeron 8 estudios, en total 92 pacientes que tenían neurofibromas plexiformes y gliomas del nervio óptico muy sintomáticos, refractarios, que no eran pasibles de cirugía, los cuales recibieron tratamiento con trametinib, y los resultados se vieron que controló significativamente la progresión tumoral con minimización del tamaño del tumor, remisión de los síntomas clínicos y mejoría de la función. Todavía la duración del tratamiento sigue siendo desconocida porque se están evaluando a largo plazo estos pacientes para ver si no generan algún tipo de recidiva o crecimiento nuevamente del tumor.
Lo que también en este estudio, de esta revisión, se evalúa el trametinib versus el selumetinib, en donde se vio que la eficacia de ambos es similar, pero las ventajas del trametinib es que además viene en forma de polvo soluble, que sería más apto para los pacientes pediátricos, y que la edad mínima para el tratamiento son de 6 meses, versus el selumetinib, que es uno de los fármacos que está aprobado actualmente para estos pacientes, pero que su edad mínima es a partir de los 2 años y vienen tabletas para ingerir. El perfil de seguridad es satisfactorio también lo que se pudo observar en esta revisión. Y en este caso, como dije, el selumetinib es el fármaco que está aprobado para los pacientes con neurofibromatosis, que tienen estos neurofibromas plexiformes que son inoperables, de crecimiento expansivo, y donde se vio también que, bueno, que este fármaco reduce el tumor en un 70% de los participantes que participaron del ensayo, y está aprobado para tratar a los pacientes muy sintomáticos, como dije, no pasibles de cirugía a partir de los 2 años de edad. Como conclusión, las manifestaciones oculares en la neurofibromatosis tipo 1 pueden ser asintomáticas o presentar un compromiso severo, funcional y estético. La intervención quirúrgica de los neurofibromas plexiformes sigue siendo un tratamiento de elección, pero en algunos casos, como tumores muy extensos, progresivos o recidivantes, se plantea la posibilidad de estos nuevos fármacos inhibidores de las quinasas MEK1 y 2, destinados a disminuir la proliferación tumoral y así reducir la masa tumoral y tratar de evitar todo lo que sean maniobras o intervenciones mucho más invasivas. Acá les dejo la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. No sé, doctora Ciavarelli, el doctor Menassi, si quieren hacer algún comentario del caso tan interesante. Sí, un caso muy interesante, ¿no? Yo quería saber si el paciente tiene glaucoma, porque se asocia mucho a estos casos de plexiformes orbitarios, y con avance el paciente tiene un meningocele, tiene el polo temporal que avanza sobre la órbita, ¿no? También eso le transmite compresión del cono orbitario, y eso puede aumentar la presión intraocular, ¿no? Quería saber si tiene glaucoma, porque eso sí es importante, y si se va a operar, si ya saben qué tipo de cirugía van a hacer. Doctora Lucía. Hola, sí, perdón, acá está, buenas tardes, estoy desde el celular conectada, perdón, primero gracias por el espacio para presentar el caso, y no, fue evaluada por oftalmología, no nos dijeron que tenía glaucoma la paciente, y la operación próximamente va a ser dentro de este mes o el mes siguiente, están todavía tramitando con el neurocirujano y el oftalmólogo todos los preparativos para la cirugía, y la idea primordial es tratar de hacer una reconstrucción estética en todo lo que es la parte anterior de su ojo, digamos, su zona ocular. A lo mejor están esperando las prótesis para reconstruir la órbita. Seguramente, seguramente. Bueno, gracias, doctora, muy interesante. Muy bien. Gracias. Bueno. Muy sí, bien, damos paso a la doctora Patricia, que estaba justo hablando, nos va a presentar su caso. A ver. Perfecto. Ahí se ve perfecto, doctora, cuando quiera. ¿Pueden ver bien ahí? Sí, sí, se ve. Sí, doctora. se ve Bueno, ante perfecto. todo agradecerles por la invitación. Yo soy neurocirujana y la doctora Mansur me invita. Vi una foto de esta paciente, le interesó el caso. También quiero agradecerle a ella especialmente y a todo su equipo por toda la ayuda que nos dan con los pacientes de neurofibromatosis. Que ya llevamos más de 10 años con el CNEU, con el centro. Bueno, voy a presentarles, voy a tratar de ser concreta, un caso de neurofibromatosis. Como ustedes saben, ya no hablamos de neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, hablamos de neurofibromatosis y schwannomatosis, ¿no? Entonces, esta paciente tiene neurofibromatosis, tiene un plexiforme gigante, un feocromocitoma y un meningocele. Es un caso muy complejo. Nos resultó muy complejo a nosotros y para la paciente también.
y bueno, es parte del equipo con lo que estuvimos viendo, porque esta paciente se internó en la pandemia. Entonces, diríamos, el equipo fue un poco reducido por foto, por Zoom. Es una paciente de sexo femenino de 48 años que ingresa a la guardia del Hospital de Clínicas por un intenso dolor lumbar y una masa a nivel de la región dorsolumbar. La paciente es internada en clínica médica, donde se le coloca obviamente tratamiento para el dolor y se le hace una punción aspiración. Eso le alivia el dolor y a los días se va de alta porque esperando la anatomía patológica. Obviamente la anatomía patológica confirmó un neurofibroma plexiforme. Ustedes miren, esto es un plexiforme gigante, ¿sí? La paciente en el examen clínico presenta una extensa mancha café con leche, ¿no? Sobre el plexiforme, el intenso dolor y la marcha con dificultad, pero la paciente lo único que refería zonas de decúbito a nivel del tumor, por el peso y por la fricción. Obviamente no podía usar ropa habitual, por ejemplo, no podía usar un pantalón. Bueno, entonces decidimos pedirle una resonancia magnética dorsolumbar para ver lo que encontrábamos. Cada estudio que le pedíamos era una nueva puerta que se abría, ¿no? Entonces, a ver si puedo colocar Tengo una pregunta, ella ya tenía el diagnóstico de neurofibromatosis. Sí, pero diríamos poco seguimiento. Nosotros la conocimos cuando se internó en la pandemia. Es decir, nunca había venido antes. Esta paciente se ve en la resonancia, una zona de tumor, ustedes ven esta parte heterogénea, dorsal. ¿Se ve mi puntero? Sí, se ve. Bueno, esta zona heterogénea, que es el tumor, y a nivel lumbar, obviamente, un aumento del diámetro del canal, eso se llama ectasia dural, es decir, está aumentado los diámetros del canal, el líquido cefalorraquídeo, por eso ustedes pueden ver que además tiene un meningocele. La paciente anterior que presentó la doctora tenía un meningocele, un encéfalocele, es decir, el cerebro se adelantaba en la órbita, ¿sí? Y esta paciente con neurofibromatosis tiene la dura y el líquido cefalorraquídeo se abren paso. Miren ustedes, esta imagen es fantástica, ¿no? Se abren paso a través de los forámenes y son las verdaderas bolsas de líquido cefalorraquídeo en el abdomen y en la pelvis, ¿sí? Bien, si no estos meningoceles, si no son sintomáticos, no se operan. Son de alto grado de complejidad la cirugía, ¿no? Porque pueden quedar con fístula y esa fístula es bastante difícil poder controlar. Bien, frente a este caso, solicitamos un PET. Y esta es la imagen del PET. Ustedes fíjense, desde la columna dorsal baja, todas las raíces, torso lumbo sacro, ¿sí? Y una parte pediculada que le pesaba a la paciente para caminar, del tumor. Pero miren ustedes que el PET scan nos informa de un feocromocitoma. Es decir, a través del... A ver, ¿dónde está esto? A través del PET tenemos el diagnóstico de un feocromocitoma, porque la paciente estaba asintomática de feocromocitoma, ¿sí? Entonces, obviamente, se hace ahí la interconsulta inmediata con endocrinología del Hospital de Clínicas, quienes les piden todo el laboratorio y da todo aumentado, pero aumentado por 10 prácticamente, ¿no? Todos los parámetros del laboratorio aumentados. Muy bien.
esta paciente se vuelve sintomática, empieza con crisis de sudoración, cefaleas, hipertensión, y el servicio de endocrinología y cardiología la medican con alfa y beta bloqueantes. Y la paciente así logra controlar la presión arterial y esperar la cirugía. Es decir, que la paciente tiene una segunda internación en el hospital, que es para la cirugía del feocromocitoma. Todo el equipo del doctor Sinagra le hizo una suprarrenalectomía, y la paciente mejoró espectacularmente, una operación exitosa, su presión arterial y los síntomas del feocromocitoma. La anatomía patológica del feocromocitoma es benigno, ¿sí? No. Entonces, estas son las 3 intervenciones que tiene esta paciente. La primera para la biopsia, que le mejoraron el dolor. Ay, miren. ¿Pueden ver ustedes? Sí. Ahora, Bueno, sí. la biopsia que le mejoró el dolor lumbar. La segunda, la suprarrenalectomía, que le mejoró la presión arterial. Y la exéresis del plexiforme, que lo hizo también en cirugía oncológica. Miren ustedes, la paciente está re feliz porque ahora puede usar pantalones, por ejemplo. Que era su problema, su tema, y no tiene las lesiones de decúbito que tenía anteriormente por el tumor. Si bien no está curada, porque sigue teniendo plexiforme en sus raíces, la paciente tiene una calidad de vida muy superior a la que tenía. Entonces, diríamos que es una paciente que es un caso, diríamos, cerrado hasta acá, ¿no? Ustedes me podrían decir, bueno, hay medicación que se puede, bueno, pero sin embargo, estos casos se resolvieron desde el punto de vista quirúrgico. Y bueno, y a veces las puertas se abren un poco y uno tiene que, por eso vamos a ir en busca de la medicación, pero tampoco la medicación la podemos dar eternamente. Entonces, muchas veces las cirugías resuelven satisfactoriamente estos casos. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Muchas gracias, muy interesante. No, lo que Gracias, pasa doctora. que uno pregunta, ¿no? Ese neurofibroma que no es eliminado, si vos no tenés la medicación, va en vías de vuelta a la... Va a volver a crecer, claro, Pero claro, como es un seguramente. sitio a lo mejor tan delicado, no sé, porque decís de la medicación, yo estaría para la medicación en este. Sí, sí, claro, sí, sí, si la conseguimos, sí, en eso estamos, vamos a hacer fuerza. Bueno, perfecto. Juntas. Gracias. Yo quería, si me dejan, hacer Sí, un comentario un claro, poco sobre el No, no te asesoramiento dejamos. genético. sí. ¿No? Corto. No, No, un breve comentario con respecto a estos 2 primeros casos. Un poco lo mencionó la doctora Lucía, el tema de la variabilidad intrafamiliar, ¿no? Incluso, obviamente, cuando está presente la misma mutación, vemos que dentro de la misma familia tenemos a veces personas más afectadas y menos afectadas. Y lo traigo a colación porque justamente en el asesoramiento genético, que es lo que hacemos los médicos genetistas, a veces el paciente tiene un poco la intuición de que si tiene un hijo con la misma patología, probablemente tenga el mismo nivel de compromiso, ya sea un padre con un compromiso leve que pensará que sus hijos pueden tener un compromiso leve, o a veces al inverso. Entonces esto puede determinar a veces toma de conducta en cuanto a decisiones reproductivas que puede después un poco el paciente sorprenderse, decir, uy, mi hijo tiene un compromiso mucho más grave y quizá yo no estaba tan al tanto de que esto podía ser así, o a veces al revés, quizá una paciente que tiene un compromiso mucho más grave decida no tener hijos por el hecho de pensar que su hijo sí o sí va a tener también problemas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, importante esto, comentarlo en el asesoramiento genético de los pacientes para que puedan tomar la mejor decisión sabiendo que puede existir esta variabilidad. Y también comentar el papel acá de los estudios de biología molecular, tanto para poder predecir el pronóstico, ¿sí? Lo cual es por incipiente, porque sabemos algunas correlaciones genotipo-fenotipo, pero no todas, y también porque cuando uno tiene una confirmación molecular se pueden, por ejemplo, plantear medidas de reducción de riesgo reproductivo, como puede ser a veces un tratamiento reproductivo donde uno evite la transmisión de la alteración hacia la descendencia. ¿Sí? Así que bueno, quería dar ese pequeño comentario en la parte del asesoramiento, teniendo en cuenta que
esta, como muchas otras patologías autosómico-dominantes, puede tener a veces una importante variabilidad. Gracias, doctor, Gracias. por el aporte. Ok, Paso gracias. también al doctor Alejandro Rosquivies, que él nos va a presentar un caso clínico que también está grabado. El doctor Alejandro es médico clínico y es residente del Hospital de Clínicas de Dermatología. Soy el doctor Alejandro Rosquiewicz y voy a presentar un caso clínico. Se trata de una paciente de 20 años. Soy el doctor Alejandro Rosquiewicz y voy a presentar un caso clínico. Se trata de una paciente de 20 años sin antecedentes personales. Ella consulta por una dermatosis en rostro. Disculpen, estimados profesionales, entiendo que hay un micrófono abierto, el cual tengo música de fondo, y esta grabación en particular está un poco baja. Le pido si por el momento se pueden mutear todos los profesionales y luego reactivan su micrófono. Gracias. Soy el doctor Alejandro Rosquiewicz y voy a presentar un caso clínico. Se trata de una paciente de 20 años sin antecedentes personales. Ella consulta por una dermatosis en rostro asintomática que inicia en la infancia, agrega ardor y prurito en el último año. Realizó una consulta previa en otra institución donde recibió tratamiento con ácido retinoico sin mejoría. La paciente presenta compromiso de la región centrofacial, evidenciándose tumoraciones milimétricas cupuliforme que asientan sobre una base levemente eritematosa. A un máximo aumento se evidencia como pápulas milimétricas de superficie lisa y coloración. Podemos ir pensando posibles diagnósticos. Mientras tanto, vamos a continuar con el examen físico. Se realiza la dermatoscopía sobre las lesiones y se evidencian parches de pseudo-red pigmentaria, parduzcas y redondas. En el examen físico del dorso se evidencian dos máculas sobre el área derecha. La lesión superior es una mácula hipercrómica de contornos irregulares de aproximadamente 4 centímetros y la de la región inferior es una mácula crómica también de contornos irregulares, es pequeña, de 5 centímetros de diámetro. Ambas se exponen a la luz de Wood, donde solo realza la más pequeña. La mácula de mayor tamaño a la dermatoscopía evidencia un parche de red pigmentaria en la mitad derecha de la imagen, mientras tanto que la de menor tamaño a la dermatoscopía se observan áreas hipocrómicas de límites irregulares. Solo se evidencia en miembro inferior derecho máculas hipocrómicas pequeñas, múltiples en distribución en confeti, que realzan a la luz de Wood. No se evidencian lesiones en manos y en pie, las uñas están respetadas, y en cavidad oral se evidencia un incipiente puntillado en el esmalte dental. Teniendo en cuenta que los tumores faciales, las máculas en región dorsal, las máculas en confeti en miembro inferior y el incipiente pit del esmalte dental, nosotros llegamos a los siguientes diagnósticos: que las tumoraciones faciales podrían corresponderse a angiofibromas y que en el contexto de los hallazgos clínicos podríamos estar frente al complejo de esclerosis tuberosa. Recordando que la paciente había realizado una consulta previa en donde se le solicitó una biopsia de una tumoración de mejilla derecha, en donde se informó como fibrohistiocitoma y además se le solicitó un laboratorio sin alteraciones, nuestra conducta fue lo siguiente: solicitar revisión del taco de biopsia por el Servicio de Anatomía Patológica de nuestra institución, el cual concluyó que la dermis reticular superficial presentaba vasos capilares dilatados con presencia de fibroblastos ausados y fibrosis perianexial, con un diagnóstico de angiofibroma. Y 2. Se solicitó ecografía abdominorrenal que informó la presencia de múltiples nódulos en ambos riñones, siendo los de mayor tamaño de 8 y 10 milímetros, que podían corresponderse a esclerosis tuberosa. Además se solicitó interconsulta con oftalmología sin alteraciones, con cardiología, donde no se evidenciaba alteraciones del electrocardiograma ni del examen físico. Se le solicitó un ecocardiograma, el cual está pendiente. Además se solicitaron interconsulta con nefrología, neurología, con solicitud de TAC y odontología, las que están pendientes. Vamos a comenzar hablando de angiofibromas. Estos consisten en tumoraciones que se desarrollan progresivamente a partir de la primera infancia, localizados especialmente en región centrofacial, alrededor de nariz, mejillas, también pueden comprometer región frontal y mentón. Son pequeñas pápulas en forma de cúpulas múltiples que se distribuyen de manera simétrica
Están presentes en un 80% en los pacientes con el diagnóstico de esclerosis tuberosa. En cuanto a la histopatología, se observa proliferación dérmica de fibroblastos en el estroma de colágeno y hay vasos sanguíneos aumentados de tamaño y dilatados. Teniendo en cuenta que los angiofibromas no solo están presentes en el complejo de esclerosis tuberosa, sino que también en otras genodermatosis, nos obliga a realizar diagnósticos diferenciales con la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y el síndrome de Birt-Hutto-Dubé. Como podemos ver en la gráfica comparativa, estas tres genodermatosis comparten la presencia de angiofibromas faciales. El complejo de esclerosis tuberosa y la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 comparten la presencia de las máculas hipopigmentadas en confeti y las máculas en color café con leche como tiene nuestra paciente. Y el complejo de esclerosis tuberosa comparte con el síndrome de Birt-Hutto-Dubé la presencia de tumoraciones renales, también otro hallazgo en nuestra paciente. Esclerosis tuberosa. La podemos definir como una genodermatosis de herencia autosómica dominante que se caracteriza por la formación de múltiples tumoraciones amartomosas de localización sistémica. Los genes supresores tumorales TSC1 y TSC2 codifican las proteínas amartina y tuberinas respectivamente, las cuales forman un complejo que inhibe el mTOR, proteína fundamental en la regulación de la proliferación y diferenciación celular. Esto da lugar a la proliferación de células descontroladas, con la aparición de tumoraciones. En cuanto a la clínica de la esclerosis tuberosa, podemos encontrar angiofibromas faciales, máculas en hoja de fresno, fibromas periunguales no traumáticos, placa fibrosa de enfrente, piel de zapa, los pits dentarios, la leucodermia en gotas o manchas hipopigmentadas en confeti, y en amarillo se encuentra resaltado lo que tiene nuestra paciente. La esclerosis tuberosa cuenta con criterios mayores y menores para su diagnóstico clínico, basados en manifestaciones cutáneas y extracutáneas, necesitando para un diagnóstico definitivo 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 o más criterios menores, y para el diagnóstico posible un criterio mayor o 2 o más criterios menores. Nuestra paciente tiene un criterio mayor, que serían los angiofibromas faciales, y 2 criterios menores, la lesión cutánea en confeti y los pits en el esmalte dental, resaltados con las flechas en naranja. Solo tiene 2 manchas hipomelanóticas, criterios incompletos que se evidencian con la flecha roja, y nódulos renales que faltan definir, indicados con la flecha azul. El tratamiento para los angiofibromas en la esclerosis tuberosa, tenemos tratamientos físicos y tratamiento médico, donde el objetivo es disminuir el número y el tamaño de las tumoraciones. Con respecto al tratamiento físico, lo que han demostrado mejores resultados fueron la electrocirugía y el láser con dióxido de carbono. Con respecto al tratamiento médico, el de elección es la rapamicina, que actúa regulando la mTOR. Así se evidencia con el uso de rapamicina mejoría del eritema, tamaño y extensión de las lesiones. En cuanto al tratamiento de nuestra paciente, tanto el inicio de rapamicina como el estudio genético estarían pendientes. El interés de la presentación es recordar la asociación de los angiofibromas faciales con genodermatosis, destacar la importancia de conocer estas lesiones cutáneas debido a que pueden ser la manifestación clínica que lleve a realizar el diagnóstico de una genodermatosis con afección sistémica, como es el complejo de esclerosis tuberosa. Además, plantear los tratamientos posibles para angiofibromas faciales. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. No hay Doctora ningún... Ciavarelli, la doctora Mirta Verdi también está ahí, el doctor Menassi también, si quieren hacer algún comentario de este caso tan interesante. Nosotros como médicos dermatólogos, a veces con los angiofibromas nos ha pasado que muchos dermatólogos vienen tratados por acné durante mucho tiempo, ¿no? Y hasta que a alguien se le prende la lamparita y piensa que en la neurofibromatosis, ¿no? Pero nos ha pasado bastante eso. No, y que la resonancia a veces también dan algunos signos característicos, ¿no? Como refuerzos de algunas zonas periventriculares o tumores intraventriculares, ¿no? El suependimoma gigantocelular es visto, ¿no? Pero muy interesante porque vemos muy pocos, ¿no? Son poquitos los que uno ha visto, por lo menos nosotros.
El otro día vimos la semana pasada, ¿no, Sebastián? Que le mandé a él un paciente que vino derivado por manchas café con leche para el estudio y realmente tenía, además de las manchas café con leche, un lactante tenía una sola manchita bien hipocrómica que dije, uy, esta no me gusta. Y cuando voy a ver la ecografía, tenía apenitas algo raro que pendía de la aurícula izquierda. Y le dijeron que no pasaba nada. Digo, por las dudas vamos a hacerlo ver por la cardióloga del hospital, y también no solo vio eso, sino vio algo más, casi todo pinta para esclerosis tuberosa. Pero en no predominaban las manchas blancas, sino que predominaban las manchas café con leche. Que así recuerden también que las manchas café con leche son marcadoras de genodermatosis, no solo de NF. Muy bien, si no hay otros comentarios. Bueno, vamos a intentar, si Doctora querés, Miriam, voy a sí, compartir sí, la pantalla de la doctora Mariana Nana, Mariana, a ver si perfecto. podemos. ¿Se ve? Sí, adelante se ve, perfecto. Bueno. Hola. Doctora Mariana, muy bien. Doctora Mariana, cuando Perdonen por los inconvenientes. No te preocupes, se entiende. La tecnología no es una La sola. copita. Habría que poner la copita de presentación. Eso. Ponelo en presentación completa, Gustavo, por favor. ¿Lo podés poner? Ahí. Bueno. ¿Sí? Sí, perfecto. 10 puntos. Bueno. Adelante, doctora. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy oncóloga infantil, trabajo en el departamento de pediatría, en el servicio de oncohematología, y nosotros trabajamos en el tratamiento de pacientes adolescentes y adultos jóvenes con cáncer dentro de nuestro servicio. Para introducirlos un poco en mi especialidad, porque yo acá soy como diferente, digamos, y de la epidemiología del cáncer en niños, nosotros tenemos un registro oncohematológico nacional que se llama ROA, y el ROA registra desde el 1996 todos los pacientes oncológicos con cáncer, y se estima que hay aproximadamente 1.400 pacientes por año, siendo las patologías más frecuentes las leucemias y en segundo lugar los tumores del sistema nervioso central. Desde el 2016 este registro se amplió de 15 a 19 años, registrándose en el lapso del 2000 al 2019 4.100 pacientes, donde nosotros ahí podemos observar en la estadística que las leucemias y los linfomas siguen siendo la principal causa, seguido de los tumores óseos, carcinomas, que ya empiezan a ser más frecuentes a esta edad, y los sarcomas. La siguiente. El grupo de adolescentes y adultos jóvenes que nosotros tratamos abarca de los 15 a los 39 años. Esto es lo reportado por todos los grupos que atienden a adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. Igualmente nosotros en el hospital atendemos hasta el 25 porque entendemos que existen periodos de edad diferentes en este grupo que trata de abarcar toda esta edad de transición que tiene unas características biológicas, sociales y económicas totalmente distintas al grupo pediátrico y al grupo adulto. La siguiente. Acá lo que muestro a grandes rasgos es la diferencia en la incidencia de los diferentes tumores, que en la edad pediátrica, en menores de 15 años, como ya dije, los más frecuentes son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central, y a medida que va avanzando la vida, toman más preponderancia los carcinomas y los sarcomas. Siguiente. Siguiente. El anterior, por favor. Y a modo introductorio también la importancia del consejo genético en este grupo etario, ya que un porcentaje significativo de los pacientes de esta edad son portadores de variantes genéticas, tanto patogénicas o probablemente patogénicas con predisposición al cáncer, como por ejemplo la neurofibromatosis. Se estima que es aproximadamente un 10% de estos pacientes, por lo tanto el consejo genético es parte de la atención de los pacientes, no solo para búsqueda de terapias TARCHES, sino para alerta de segundas neoplasias. Discúlpeme, doctora Mariana, un segundito. Por favor, si podemos silenciar todos los micrófonos porque hay un ruido de fondo, ¿sí? Gracias. Sí. Siga, doctora, disculpe. Siguiente, por favor. Vamos a presentar a nuestra paciente. Es una paciente de 24 años con neurofibromatosis tipo 1.
mujer, con un retraso neuromadurativo que consulta en las jornadas de la Asociación de Neurofibromatosis hechas en octubre de este año, por una tumoración dolorosa paraespinal izquierda a nivel lumbar, de crecimiento progresivo que había crecido sobre todo en el último mes, que le impedía el decúbito. Siguiente. En ese momento indicamos una resonancia para caracterizar la lesión, ver la extensión de la lesión, y contactamos a la paciente con cuidados paliativos para el manejo del dolor. Eso fue inmediatamente. La paciente, como muchos de nuestros pacientes adolescentes y adultos jóvenes, había perdido la obra social, ya tiene 25, y también había perdido el certificado de discapacidad, se le había vencido, por lo tanto esto hizo que pierda la obra social de su mamá, y gestionamos poderle hacer una resonancia a través del hospital. En el interín de hacer la resonancia, la paciente se interna por dolor incontrolable y crecimiento progresivo del tumor. El 30 de noviembre se hace una tomografía de tórax, abdomen y pelvis sin contraste y se observa esta tumoración voluminosa a nivel lumbar que se extiende desde L1 hasta L4 y produce lisis de las apófisis transversas y espinosas vertebrales. Y también se observa en la tomografía de tórax una lesión nodular compatible con posiblemente una metástasis. Nuestro diagnóstico presuntivo en primera instancia fue un tumor maligno de la vaina derivado de un neurofibroma plexiforme. El 1 de diciembre se hace una biopsia por TUCAT, siguiente, para caracterizar la lesión. El diagnóstico de esa anatomía patológica fue sarcoma fusocelular de alto grado. Para poder caracterizar bien al sarcoma y tal vez a realizar estudios de inmunistoquímica y estudios de biología molecular, enviamos la muestra al ROFO. A veces es muy difícil para nosotros caracterizar molecularmente un tumor en pacientes que no tienen obra social. Y vuelvo a repetir la dificultad en este grupo etario que no tienen cobertura social. El tumor se mandó al ROFO, el diagnóstico de ellos fue tumor maligno nervioso de la vaina periférica de alto grado. Siguiente. Realizamos gracias al hospital, se pidió y se gestionó una resonancia, y gracias a la doctora Mansur, una resonancia de columna dorsal y lumbosacra, donde se confirma la presencia de este tumor que es heterogéneo, que invade el canal medular y comprime médula espinal a nivel de L2. Siguiente. Y hacemos un stop en la presentación del paciente para hablar un poco e introducirlos qué es el tumor maligno de la vaina periférica, que es una forma rara de sarcomas que surge de un neurofibroma plexiforme. Es la primera causa de muerte en neurofibromatosis tipo 1, con un riesgo entre 8 y 13% en los pacientes con neurofibromatosis, y existen factores de riesgo asociados a la generación de tumor maligno de la vaina, como puede ser la radioterapia previa en un neurofibroma plexiforme, antecedentes personales o familiares de tumor maligno de la vaina, o la presencia de algún otro tumor relacionado con la neurofibromatosis. La edad media de presentación es de 30 años y generalmente se presentan de esta forma: dolor inexplicable por más de un mes de evolución, crecimiento rápido y cambios a la palpación de un neurofibroma ya existente, y a veces déficit neurológico. El problema de estos tumores es que metastatizan en un 70%, siendo los lugares de metástasis pulmón, ganglio, hueso e hígado. Siguiente. Lo que vemos acá son las características de los tumores de la vaina nerviosa asociadas a neurofibromatosis. Vemos las características de los neurofibromas plexiformes, como ya presentó Patricia, donde se ven en pacientes más chicos, en una incidencia de un 25%, con una histología benigna, y que el diagnóstico se realiza a través de una resonancia local, donde tenemos el neurofibroma, o corporal total. Y el principal tratamiento es la resección y los inhibidores de tirosina quinasa, que inhiben la vía de la MAP quinasa, que es el tratamiento con nuevas terapias. Los neurofibromas atípicos, que son tumores más borderline, y después los tumores malignos de la vaina, que varían por grado de malignidad, pueden ser bajos, intermedios o altos. Esto tiene que ver con el índice de proliferación. Se ven en pacientes más grandes, de un 8 a un 15%. Las imágenes que se utilizan para caracterizar este tumor son la resonancia local para búsqueda y extensión del tumor, y además tal vez planificar una posible resección, el PET,
que también marca si existe otras lesiones, también con componente de malignidad, y ahora vamos a hablar un poco del rol del PET en tumor maligno de la vaina, las tomografías de tórax, que buscan el primer sitio de metástasis, además de ganglios, que es el pulmón, y un centellograma óseo para evaluar metástasis óseas. El tratamiento es la resección con márgenes de seguridad. Ahora lo vamos a volver a hablar, los esquemas de quimioterapia y la radioterapia. Siguiente. El PET lo que marca es la captación del radiotasador en lesiones posiblemente malignas. A mayor captación del radiotasador, mayor riesgo de que haya tumor maligno de la vaina. Doctora, disculpe, doctora María, no sé si usted tiene algo encendido ahí que pueda apagar, televisión, radio, no. Sí, estoy fuera de mi casa por el problema del tiempo y tal vez haya un poco de ruido ambiente. ¿Se escucha bien igual lo que digo? Sí, no se preocupe. Gracias. Perfecto. Los neurofibromas plesiformes generalmente tienen una captación menor a 3,5. Uno empieza a sospechar malignidad cuando las lesiones del PET captan a un sub mayor a 3,5. Obviamente que los tumores malignos de alto grado, de la vaina de alto grado, tienen captaciones superiores a 5, hasta podrían llegar a 10, 12. Siguiente. El enfoque del tratamiento y del seguimiento de todos los pacientes en oncología es multidisciplinario, sobre todo en los sarcomas. La cirugía con márgenes es el principal tratamiento con un mínimo de 3 centímetros. Se puede utilizar la radioterapia antes de la cirugía o posterior a la cirugía para consolidar la cirugía. La quimioterapia con ifosfamida y doxorubicina es la primera línea de tratamiento, pero generalmente en tumores metastásicos es paliativa con cortos tiempos de sobrevida. Otras líneas de tratamiento pueden ser el gemcitabine o Cetaxel o el pazopanib. Siguiente. La paciente evoluciona con crecimiento progresivo del tumor, de difícil manejo. A todo esto nosotros estamos esperando el diagnóstico anatomopatológico. Se le dificultaba mucho moverse, nos costó mucho hacer la resonancia porque no podía colocarse de decúbito. La paciente durante todo el tiempo controló esfínteres a pesar de la compresión medular. La conducta en ese momento fue, una vez que tuvimos el diagnóstico anatomopatológico, fue empezar con ifosfamida y doxorubicina, que es la primera línea de tratamiento, cada 21 días. Siguiente. Bueno, la paciente respondió muy bien, hizo 3 ciclos, con rápida mejoría del dolor y reducción del tamaño tumoral. Los ciclos se cumplieron en tiempo y forma, la paciente las toleró muy bien y se solicitó la evaluación posterior a 3 ciclos. Siguiente, por favor. Hasta ahora tenemos la tomografía de tórax, abdomen y pelvis sin contraste, que se hizo ahora en febrero. Se ve una reducción del tamaño tumoral, si bien no es gran reducción, debe ser una reducción parcial, calculamos de un 30%. La paciente mejoró mucho clínicamente, la tomografía de tórax, el nódulo sigue estando del mismo tamaño, aproximadamente 10 milímetros, y ahora se nos plantea cómo seguimos con esta paciente, donde tenemos una mejoría sintomática con una reducción parcial del tumor. Siguiente. La paciente se discutió con los oncólogos de adultos del hospital, con la doctora Ferrandini, que es la jefa del servicio. Estamos esperando la realización de la resonancia, que se la realizó esta semana, y evaluando la posibilidad de resecar el tumor primario y esa metástasis, y consolidar con radioterapia local. Siguiente. Y para terminar, voy a hablar un segundo de cuál es el rol de las terapias Target en neurofibromatosis. La verdad es que son muy importantes. Sabemos que esta enfermedad activa la vía de la MAP quinasa, que es una vía efectora de crecimiento, supervivencia y proliferación celular, tanto inhibidores del BRAF como inhibidores del MEK, que son diferentes etapas dentro de esa vía efectora. Siguiente. Siguiente. Y dentro de los inhibidores de tirosinquinasa encontramos al selumetinib, al tramitinib y al vinimetinib. ESMO, en agosto del 2021, publica un review sobre las terapias nuevas para neurofibromas plexiformes inoperables, siendo el selumetinib el que tiene mayor tasa de respuestas tanto en niños como en adultos, seguidos del trametinib y el vinimetinib. Siguiente.
todos actúan a nivel del MEC, que es la segunda estación de esa vía de la MAP quinasa. En el 2020, el New England presenta un artículo que plasma los resultados del estudio SPRINT, que es un estudio de fase 2, donde se ven 50 pacientes con una dosis de selumetinib de 25 miligramos metro cuadrado días por 28 días, donde se evaluó dolor, desfiguramiento y calidad de vida, con un 68% de respuestas parciales, 28 de ellas, 28 de 34 durables, con mejoría franca del dolor, calidad de vida y funcionalidad, 5 suspendieron por toxicidad, 6 por progresión. Este estudio da y sirve para que la FDA apruebe el selumetinib para el tratamiento de neurofibromas plexiformes, sintomáticos y resecables en mayores de 2 años. Siguiente. En el 2022, en julio del 2022, en Neuro-Oncology aparece un consenso que habla sobre estos inhibidores MEK en neurofibromatosis tipo 1 en todas las manifestaciones. Aclara que están aprobados para el tratamiento de neurofibromas plexiformes sintomáticos e inoperables, que no hay evidencia que sugiera que prevengan o traten los tumores malignos de la vaina, lamentablemente, aunque hay algunos reportes donde se utilizaron de uso compasivo estos inhibidores con alguna respuesta, que son efectivos para tratar también a los que no hablamos hoy, a los gliomas de bajo grado asociados a neurofibromatosis, siempre que sea esto en estudios clínicos o enfermedad recaída. Siguiente. Siguiente. Que la toxicidad es baja, perdón, la anterior, por favor. Que la toxicidad es baja, que las respuestas son graduales y que la tolerancia al tratamiento es buena. Así que además podría mejorar el dolor en estos pacientes mejorando la calidad de vida. O sea que la verdad es que el selumetinib lo estamos esperando, aparentemente llegaría el año que viene, tal vez, más o menos, suponemos, entre este año y el año que viene, mejoraría mucho la calidad de vida de nuestros pacientes con neurofibromas plexiformes y tal vez pudiendo resecar mejor a los neurofibromas plexiformes, evitaríamos el desarrollo de tumores malignos de la vaina, que sabemos que es una complicación de una transformación maligna de esos neurofibromas plexiformes, y disminuiríamos la mortalidad en neurofibromatosis. Siguiente. Y como conclusión, el grupo de adolescentes y adultos jóvenes requiere un abordaje especial. Esta paciente lo requiere también por su retraso neuromadurativo. Elegimos tratarla en pediatría por el retraso neuromadurativo. Siempre debe ser multidisciplinario. Nosotros trabajamos con psicólogos especializados en los adolescentes. El tumor maligno de la vaina es un tumor de mal pronóstico y la principal causa de muerte en neurofibromatosis. El diagnóstico precoz es fundamental para disminuir la mortalidad. Es necesario búsqueda de nuevas drogas y reclutar pacientes para hacer estudios clínicos de buena calidad, y estamos a la espera del selumetinib. Muchas gracias, y les recuerdo que el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Para nosotros es muy importante la difusión del grupo de pacientes que atendemos. Gracias. Y perdonen por el ruido. No se preocupen, lo logramos igual, ¿eh? Lo importante es que lo presentó y lo logramos. Bueno, la verdad que es muy interesante. No sé si quieren hacer algún comentario, doctora Ciavarelli, Sebastián o el... No, excelente, la presentación muy clara, y aparte toda la onda que le pone a los pacientes, el cariño junto con Graciela, consiguieron la resonancia, y después, la verdad que es una alegría que esté en el hospital, porque son pacientes que requieren mucho esfuerzo, ¿no? Y bueno, y todo el equipete ese lo tiene. Así Muy que, bien. avanti. Felicitaciones, Ahí en el chat doctora, está... la verdad, brillante exposición. Muy lindo. La doctora Mansur suspiró, dijeron mucho esfuerzo y suspiró. Sí, porque ¿no? ella Los consiguió la pacientes requieren mucho resonancia, esfuerzo y suspiró. ¿entendés? Porque Es una lucha, es una lucha. es una todos los lucha, días. porque no tenemos Sí, aparte resonador. esta paciente lo marca toda la lucha que tuvimos. O sea, Sí. Claro. pero está cómo el mejor, hospital es responde. fantástico. Sí, está mejor. Lo Está más lindo mejor. que, o sea, la realidad Increíble. es que había un momento en el cual decían, ya está, cuidado paliativos y es incompatible con nada. Y entonces la lucha y el seguir, Sí, y esa, Lana que se iba por todos lados, tal hizo cual.
Y cuando el padre, todos los días que le hacen la quimio, el padre me manda y decía, doctora, le estamos haciendo la quimio, como para decir, seguimos adelante. Eso es lo que más gratifica, ¿no? Claro, seguro. Pobre, tuvo lucha hasta para presentarlo. Con el ruido de fondo. Sí. Todo es lucha con este paciente, todo. Brillante, te felicito, muy bien. Sí, sí. Claro. Bueno, ahí en los comentarios en el chat, bueno, hay comentarios de felicitación, excelencia, bueno, un montón de comentarios, así que se los hago saber a todos ustedes que están participando de esta hermosa mesa. Adelante, Bueno. Gustavo, continuamos. Bueno, gracias doctora nuevamente. Pasamos a la doctora María del Carmen Boente, si tenemos disponible la grabación. Ella no puede estar en este momento presentándolo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a compartir una nueva jornada de SEDIGEA. Gracias Graciela, gracias a todo tu equipo, como siempre buscando unirnos a todas las personas que hacemos en estos momentos enfermedades genodermatosis en general. Voy a compartir mi pantalla para presentar el caso clínico que me solicitaron. Se trata de un paciente que nos deriva la doctora Daniela Montanari desde genética para evaluar un nevus que tenía este paciente en la piel. Nosotros consideramos que es un caso de un nevus comedónico asociado a un síndrome del nevus comedónico y queremos delinear las características clínicas de este síndrome a fin de hacerlo conocer a los dermatólogos, a los pediatras y a los genetistas, a fin de que ellos puedan incluir en sus diagnósticos y en sus diagnósticos diferenciales. Es un varón de 13 años, como dije anteriormente, derivado por el servicio de genética, porque le había llamado la atención este nevus que presentaba el paciente en el dorso, y al examen dermatológico tenía una placa que sigue líneas de Blasch con el hombro izquierdo, conformada por múltiples lesiones comedonianas con otras atróficas interfoliculares, y presentaba numerosos comedones o lesiones atróficas foliculares aisladas, tanto en el tronco como en el abdomen. La biopsia dentro de esta placa, que sigue las líneas de Blaschko, confirmó el diagnóstico de nevus comedónico. Presentaba aparte un nevus spilus papular pequeño en la pierna derecha y una didimosis pigmentaria en región lateral derecha del cuello. Como manifestaciones extracutáneas, por lo cual estaba vista por el servicio de genética, este niño presentaba una braquicefalia, una retromicrognatia, un paladar ojival, un hábito asténico con escoliosis, una hipotrofia de miembros inferiores y cierta asimetría, un piebot corregido, una hipoacusia neurosensorial y glaucoma. Acá podemos ver esta lesión névica con estos comedones y esta atrofia interfolicular, como podemos apreciar acá, y algunas lesiones dispersas, como podemos ver acá, en el resto del dorso, que la vamos a ver en más detalle a continuación. Acá podemos ver algunos comedones aislados y algunas atrofias que las he querido remarcar en la próxima diapositiva, y acá tenemos una lesión, una didimosis pigmentaria en el cuello de este niño. Acá les he señalado algunas de las lesiones comedonianas, esta se corrió un poquito, y estas lesiones como pequeños hundimientos de la piel en el dorso del paciente, pero las tenía también en la parte anterior del tronco. La biopsia de la lesión de comedoniana nos puede dar esta invaginación del epidermis con queratina en el mismo, folículos pilosos atróficos, no podemos ver glándulas sebáceas en la biopsia y podemos ver algunas glándulas sidoríparas. Es un proceso amartomatoso del folículo piloso. Acá vemos ver la fascia del niño,
como lo hemos descrito anteriormente, llamaba la atención, dada la hipotonía del paciente y demás. Primero, la asimetría entre ambos pies, y segundo, estas líneas bien marcadas a nivel de la planta del mismo. El síndrome del nevus comedónico, podemos decir que el nevus comedónico pertenece al grupo de los nevus epidérmicos organoides. Y es una malformación amartomatosa nevoide que está causada por un defecto en el desarrollo de la unidad pirosebácea, lo que resulta en múltiples comedones dilatados y llenos de queratina. Las unidades afectadas son incapaces de producir pelos terminales, por los que el tallo piloso está ausente y las glándulas sebáceas son rudimentarias. Y puede ser parte de este síndrome del nevus comedónico. Se han encontrado mutaciones activantes mosaicos en el gen NEC9, identificadas en el 2016 por Levinson y corroboradas en el 22 por Juratli y colaboradores. El síndrome del nevus comedónico fue reportado por primera vez en 1978 y es causado por estas mutaciones activantes mosaicas posigóticas en el gen NEC9. Daniel Torcha, hace una revisión sistemática de la literatura y encuentra 43 casos de síndrome del nevus comedónico. Describe 3 variantes morfológicas, la tipo comedoniana, la más frecuente, la que presentó nuestro paciente, la tipo Selhorst, en donde tiene como invaginaciones y uniones entre una lesión y otra, que podemos llegar a pasar un estilete entre una y otra, porque hace puentes entre una y otra, y la otra que es como la tercera de esta lámina, como tipo atrofodermia vermiculata. Dermia vermiculatum. Dentro de las manifestaciones extracutáneas del síndrome del nevus comedónico podemos tener todas estas, pero las más frecuentes son las manifestaciones oculares, entre las cuales se encuentran las cataratas ipsilaterales que no padecía nuestro paciente, esqueléticas. Las más importantes son anomalías en los dedos y en los ortejos, escoliosis que tenía nuestro paciente y malformaciones en manos y pies, que nosotros teníamos esa asimetría entre uno y otro pie y esa línea bien marcada en la planta de pie, aparte de haber tenido el paciente un pie-bot corregido. Nuestro paciente presentó entonces un retardo mental, braquicefalia, retromicrognatia, un paladar ojival marcado, un hábito asténico con escoliosis, hipotrofia de miembros inferiores y pie-bot, y una hipoacusia neurosensorial y glaucoma. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? El más importante, que llevó a confusiones durante muchos años, es el nevus acneiforme de Munro, que se debe a mutaciones en el FGFR2, que es el receptor 2 del factor de crecimiento fibroblástico. Es una manifestación mosaica del síndrome de Apert. El nevus comedónico y el síndrome del nevus comedónico son entidades raras, pero asimismo tenemos que señalar que son poco reportadas, quizás porque al paciente le moleste poco y también por la falta de conocimientos que hay por parte del médico general y del dermatólogo, y por eso nos ha preocupado el poner en conocimiento este caso que nos ha parecido bastante peculiar. Muchas gracias. La verdad que precioso el caso, muy lindo. Muy interesante, sí. Sí, porque nevus comedoniano vemos, pero bueno, hay que tratar de juntar todo, ¿no? Asociar todo para poder ayudar al niño y a la familia, ¿no? Interesante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, Sebastián. Sí, desde el punto de vista del asesoramiento genético, destacar que es una mutación justamente en mosaico posigótico, o sea, no es un síndrome genético hereditario, cosa que a veces justamente cuando los padres se encuentran con un diagnóstico de un síndrome, bueno, pueden pensar eso, o pueden sospechar que quizá a otro hijo pueda sucederles lo mismo, y bueno, en este caso no es así, al igual que el nevo de Haddon u otras alteraciones limitadas a veces. Sí. Entonces acá sería importante el asesoramiento de lo no hereditario a diferencia de NF o esclerosis tuberosa. Yo quería agregar, no sé cuál es la frecuencia
del síndrome del nevo comedónico, pero yo nevos comedónicos en 40 años que llevo ejerciendo la profesión he visto 2, nada más, y me los acuerdo por la poca frecuencia dentro de tantos años y la cantidad de gente que uno ve, 2 solitos. No sé. Yo estoy con mis fotos ahí viendo todas las cosas de felicitaciones, pero sí son pocos, pero lo importante es que cada una de estas entidades por solas son pocas, pero si nosotros lo conocemos, lo entendemos, podemos, cuando encontramos ese uno, ver el algo más. Exacto. De hecho, de los 2 que vi, ninguno de los 2 venía a consultar por eso, venían por otra cosa. Claro, ya conocen seguramente, no tiene importancia para ellos. No, me decían, no, lo tengo desde siempre, no, esto claro. no. Es más, cuando vos vas ahí, te sacan así, medio que, no, por esto no vengo, Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Creo que la doctora Mansur tiene problemas, me parece, con la conexión. Bueno, vamos a seguir con el próximo. Y en todo caso después escuchamos el comentario del autor. Adelante. En el chat no hay nada, ¿no? No. Bueno, damos paso a la doctora Eliana Hernández, ella es médica especialista en dermatología que forma parte del equipo de CIGEA. No sé si está Eliana por ahí. Sí, ahí está. Se ve Eliana perfecto. Si está muteada. Ahí. Ahora sí, todavía Ahora están sí. aquí. Adelante, Eliana, te escuchamos. Gracias por la invitación. Le voy a presentar a un paciente que vimos en CIGEA. Un paciente masculino de 2 años, como antecedentes personales, un recién nacido a término, acorde a edad gestacional, sin controles pediátricos. De hecho, el primer contacto con el centro de salud fue una convulsión febril típica, con vacunas completas y con padres no consanguíneos que a la consulta presenta una fascia diferente, una fascia típica. Al examen físico podemos ver los iris azul brillante, podemos ver, si ven allí, ven la distrofia cantorum, que es el aumento del diámetro de los cantos internos de los ojos. Vemos la sinofridia, que es la unión de las cejas. Este es el paciente que nos consulta. Vemos también que presenta manchas hipopigmentadas, leucodermia en los pies, como ve, de nacimiento, y en las manos, y algunas con alguna hiperpigmentación en el borde. Vemos a la mamá que lo trae, vemos que también tiene la misma distrofia cantorum, vemos que tiene el iris brillante, además tiene un mechón blanco, ¿bien? Vemos en las manos que también tiene las manchas hipopigmentadas con algunas hiperpigmentaciones siguiendo el borde. Además, si lo ven, que está marcado en la parte superior, tenía en el dedo, tenía una disminución del largo y un aumento del diámetro de uno de los dedos que está marcado allí, ¿no? Ella refería que tenía problemas de audición, que oía poco, igual no estaba controlada, porque una familia un poco complicada en ese sentido. Viene también la abuela, como podemos ver, tiene heterocromía del iris, tiene de diferente color, tiene también la distrofia cantorum. Además, referían que el tío materno del pacientito tenía un fenotipo similar a la mamá. No acudió a la consulta porque estaba preso en ese momento. Se le mandó valoración por pediatría al nene por los controles que nunca tuvo, todo salió bien, interconsulta con oftalmología, con otorrino, se le realizó el estudio genético y después el asesoramiento genético, eso está pendiente. Se recibió el estudio molecular en el cual se hizo un panel de genes, de 10 genes en este caso, lo ven allí, y resultó alterado el PAX13 con una sustitución en la posición 793, patogénica, que también se encontró en la madre en heterocigosis. Como ven allí, esa es la ubicación de la alteración que encontramos. Este gen PAX3 tiene 10 exones,
produce un factor de transcripción que tiene un rol crítico durante el desarrollo de la cresta neural, también en la melanogénesis y en la parte de tumores también. Se han descrito más de 70 variantes, de los cuales el 95% se ubica entre el exon 2 y el 6. Y desde el punto de vista clínico hay una penetrancia incompleta. Entonces, uniendo la clínica del pacientito, con la mamá y la abuela, más la alteración genética en el PAX3, llegamos al diagnóstico de un síndrome de Waardenburg. Este síndrome es un síndrome poco frecuente, se describe una incidencia de 1 en 20.000 a 1 en 40.000, depende de la literatura. Es una genodermatosis que se caracteriza por una alteración auditiva y pigmentaria del iris, pelos y piel. Fue descrita en 1950 justo por un oftalmólogo. Tiene criterios mayores y menores, en los cuales podemos ver nuestro paciente que tenía los iris azul brillante, marcado con la flecha, la distocia cantorum, tenemos afectación del primer grado, en este caso la mamá y también la abuela, si vamos allá. También tenía criterios menores, tenía la leucodermia congénita, tenía la unión de las cejas y tenía el puente nasal amplio. Ya con 2 criterios mayores ya se hace el diagnóstico, o uno mayor y 2 menores. Con respecto al síndrome de Waardenburg de tipo 1, lo más frecuente que se describe es la parte del manchón blanco y la unión de las cejas. Eso es lo más frecuente. También se describe más de la mitad la sordera neurosensorial, que generalmente es congénita, puede ser bilateral o unilateral. Son 4 variantes, nuestro paciente presentaba 1, con diferencia con respecto al tipo 1, lo típico que presenta en la distocia cantorum. Con respecto al tipo 2, a diferencia, no la presenta, aunque clínicamente puede ser similar. El tipo 3, además, presenta anomalías en extremidades superiores como clinodactilia, sindactilia, y nuestro paciente tenía una pequeña alteración en uno de los dedos. Y con respecto al tipo 4, de hecho, muchos lo asocian con el síndrome de Hirschsprung, está asociado con el síndrome de Hirschsprung, y es un fenotipo de alteración del sistema nervioso central y periférico, por eso se ha descrito con neuropatías y con leucodistrofia. El interés del caso es presentar una enfermedad poco frecuente, observar una familia y con una variedad intrafamiliar, destacar la importancia en estos pacientes de la discapacidad auditiva, que puede llegar a ser en el tipo 1 hasta un 60%, y en el tipo 2 puede ser más frecuente. Esta puede ser unilateral o bilateral, moderado o grave, por lo cual requiere, sobre todo en los pacientes pediátricos, un estudio precoz y un tratamiento. Y es importante, en los casos en que hay duda o hay síntomas que se superponen, hacer el estudio genético. Y algo que nos ofrece la posibilidad de hacer el diagnóstico preimplantacional. Esto es importante porque la paciente durante este transcurso salió embarazada nuevamente y debe tener la bebé debe tener 1 mes. El equipo de SEDIGEA, y muchas gracias. Gracias, Eliana. Gracias, Eli, muy interesante. Si alguien quiere hacer un comentario. Lo del público, estamos teniendo 151 participantes, un montón. Muy bien, para la hora está excelente. Sí, tal cual. Bueno. Comentar que, bueno, evidentemente en este caso era la forma tipo 1A, que es la de PAX3, que es la forma autosómico dominante, pero solo recordar que hay algunas formas también menos frecuentes autosómico recesivas. ¿Sí? Entonces, si nos encontramos con un primer caso familiar sin que ninguno de los papás sea afectado, podría ser o la forma dominante o la forma recesiva, dominante de novo o recesiva por combinación, obviamente, de alelos mutados de ambos padres. Entonces, ahí de vuelta la relevancia del estudio molecular para confirmar cuál de estas formas es y poder ahí plantear cuál es el riesgo de recurrencia y, como decía Eliana, plantear posibles medidas de reducción de riesgo como un tratamiento reproductivo. ¿Sí? Y bueno, también te agrego el tema del labio leporino, sí que igual lo mencionaste, digamos que es otro componente que a veces puede tener justamente variabilidad intrafamiliar y que difiere un poco el riesgo según cuál es el gen involucrado. ¿Sí? Entonces, cuando uno comenta esto con los papás, decir, bueno, ojo que quizá vos no tenés hipoacusia, pero un hijo tuyo sí podría tenerlo, y también en la fisura palatina, que es otro punto a destacar, que a veces a nivel prenatal uno puede llegar a detectarlo. Muy interesante, gracias. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, continuamos
Gustavo. Continuamos con la última presentación a cargo de la doctora Silvina Sartori, que ya fue presentada anteriormente, pero es dermatóloga infantil, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Dr. Orlando Alacio de la ciudad de Santa Fe. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, doctora. Hola, hola, muchas gracias por la presentación y por la invitación. En este caso voy a compartir una niña con una hipomelanosis congénita. Ella tiene 8 meses y es hija de primos hermanos y es derivada de su localidad de origen porque presenta pigmentación anormal de piel y cabello desde su nacimiento. Acá podemos observar la niña con esta carita hiperpigmentada, con áreas de hipopigmentación, y ese cabello con una textura delgada y frágil con brillo metálico. En una fotografía del cuerpito se ve que en las áreas que están cubiertas son hipopigmentadas y las áreas expuestas están hiperpigmentadas. A esta nena le pedimos laboratorio, el examen del pelo al microscopio óptico y la biopsia de piel. En el laboratorio pudimos observar anemia, las plaquetas fueron normales, hipertrigliceridemia y se incluyó en este laboratorio un frotis de sangre periférica, el cual informa granulaciones gigantes peroxidasa positivos en linfocitos, neutrófilos y monocitos. Y les quiero compartir las hermosas imágenes de este frotis, donde este linfocito presenta la granulación azurófila, este polimorfo nuclear neutrófilo presenta esa granulación anómala que corresponde a un lisosoma gigante, ese monocito con la granulación azurófila, ese neutrófilo con las granulaciones anómalas, y se le hace ese estudio de peroxidasa, que es esa pigmentación negruzca que se observa dando positivo. Acá se ve un poquito mejor una hermosa imagen del neutrófilo con esos lisosomas peroxidasa positivos. Se le hace examen de pelo, donde podemos observar esos gránulos irregulares de pigmento melánico color marrón oscuro. Se le hace biopsia de piel, donde se observa esa hiperpigmentación basal en gránulos gruesos y en la dermis aislados melanófagos. Otros estudios: tiene hepatoesplenomegalia en la ecografía abdominal, el ecocardiograma fue normal y las serologías nos informa el citomegalo y el Epstein-Barr reactivos IgG. Se hacen las correspondientes interconsultas, neurología nos informa retraso motor leve, oftalmología nervios ópticos color grisáceo, con buena conducta visual, y ya sospechando la enfermedad que tiene esta paciente, hicimos intervenir a hematología e inmunología. Este cuadro clínico característico, con ese examen de pelo bien sugestivo y el frotis de sangre periférica, el cual constituye el sello diagnóstico, nos lleva a diagnosticar este síndrome de Chediak-Higashi. ¿Qué sería este síndrome? Se trata de un desorden autosómico recesivo. Su variante patogénica está en el gen regulador del tráfico lisosomal, LIST, en el brazo largo del cromosoma 1, y se caracteriza por la deficiencia inmunitaria, albinismo oculocutáneo parcial, la facilidad para el sangrado y las infecciones recurrentes. El cuadro clínico es la piel clara con hiperpigmentación en zonas expuestas, los cabellos plateados, alteraciones neurológicas, que lo más frecuente es la disfunción neurológica progresiva, y la presencia o no de fase acelerada o reacción acelerada. Tenemos 3 fenotipos: la forma infantil severa, que es la más frecuente, donde los pacientes desarrollan la fase acelerada de un 85 a un 90%. La forma clínica leve, un 10 a un 15%, sobreviven a la adultez y cursan con alteraciones neurológicas progresivas. Ellos tienen ausencia de infecciones o pocas. La forma intermedia es la más rara, hay hipopigmentación con retardo del desarrollo e infecciones recurrentes sin fase acelerada. Y estábamos hablando de fase acelerada. ¿En qué consiste esto? En una infiltración no maligna linfohistocitaria, linfoma-like, de múltiples órganos que ocurren en más del 80% de los casos y habitualmente está desencadenada por virosis, sobre todo por infección por Epstein-Barr. ¿Qué vamos a tener? Un paciente que en forma aguda se pone anémico, que sangra, que tiene infecciones, tiene cambios neurológicos, hepatoesplenomegalia y adenopatías generalizadas.
¿Cómo diagnosticamos el síndrome Chidia-Higashi? Tenemos la sospecha clínica con el aspecto físico de las infecciones reiteradas, y lo que le da el sello diagnóstico son los cuerpos gigantes de inclusión, peroxidasa positivos, en leucocitos periféricos y en sus células precursoras en médula ósea. Me pareció interesante que algunos autores sugieren que se deben buscar los gránulos gigantes anormales en granulocitos de todo niño que manifieste infecciones recurrentes o en quienes se presenten con un síndrome hemofagocítico asociado a virus. Los diagnósticos diferenciales son aquellos síndromes que también tienen cabellos plateados, como el síndrome de Griscelli tipo 1 y 2, en el cual no vamos a encontrar los gránulos gigantes en los granulocitos, y el Elejalde, que correspondería a Griscelli tipo 1. Algunos autores dicen que es lo mismo. El tratamiento, el paliativo, las altas dosis de vitamina C actuaría como inmunomodulador, pero el curativo sería el trasplante de médula ósea. Curativo para la parte inmunológica, ya que no modifica la alteración del pigmento ni tampoco interviene en el trastorno neurológico. Y como reflexiones finales me gustaría contarles cómo deberíamos nombrar correctamente esta enfermedad, y para ello decirles que el doctor Antonio María Vélez César, un pediatra cubano, durante 10 años estudió a una familia de 3 hermanos, de los cuales 4 padecían la enfermedad. En el año 1943, él publica por primera vez estos 4 casos y le llamó neutropenia crónica maligna familiar con granulaciones atípicas de los leucocitos. Este pediatra cubano, 30 años después de esa publicación, se le reconoce oficialmente como el descubridor de la mal llamada enfermedad de Chidia-Higashi. Este es en el año 43 la portada del boletín, y este es un fragmento del artículo que publica este doctor. 5 años después, un médico alemán también publica su caso, y 9 años después Chidia y 10 años después Higashi publican en diferentes revistas casos correspondientes a esta enfermedad. El epónimo es la necesidad de rendir un homenaje al médico que descubrió por primera vez una enfermedad o signo. Entonces yo me pregunto, ¿el síndrome de Chidia-Higashi es un epónimo desatinado? Yo le agradezco al doctor Antonio María Vélez César por haber descrito esta enfermedad, lo que nos hace más fácil a nosotros identificarla ahora, y a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Si hay algún comentario, doctor Sebastián, ¿quiere comentar algo de este caso? Sí, bueno, con respecto a lo que es la genealogía, creo que se destaca el antecedente de consanguinidad entre los papás, ¿sí?, como un factor de riesgo para patologías autosómico-recesivas. De hecho, los genetistas consideramos que cuanto más rara es una enfermedad autosómico-recesiva en un paciente, más probablemente los papás sean consanguíneos. A veces lo saben, como es justamente este caso, o a veces hay algún fenómeno de aislamiento geográfico, digamos, por el cual no saben que son familiares, pero muchas veces lo saben. Esto, con el estudio molecular, si identificamos que el paciente tiene la misma mutación en homocigosis, bueno, reforzaría justamente este vínculo con la consanguinidad, mientras que a veces puede darse que sea de casualidad que tienen 2 mutaciones diferentes y que los padres no sean consanguíneos. ¿Sí? Entonces, bueno, sería bueno quizá indagar un poco más, ver si hay otros antecedentes familiares u otros miembros de la familia que sean portadores, porque a veces esto se da en situaciones comunitarias, donde quizá otros hermanos u otros parientes de ellos puedan también formar pareja entre sí. Entonces, bueno, quizá ampliar un poquito la información a nivel molecular, digamos, o ver si hay otros casos de riesgo en otros miembros de la familia podría ser interesante. Y bueno, con respecto al último comentario, creo que está buenísimo siempre reivindicar a médicos latinoamericanos que a veces han descubierto cosas antes que los que dieron el origen a sus epónimos, a los epónimos, digamos, de los síndromes. En genética las tendencias van un poquito más hacia olvidarnos de los epónimos y pensar patología relacionada con determinado gen, porque a veces se ha visto que 4 síndromes genéticos, cada uno con un epónimo diferente, correspondían al mismo gen, entonces es un poco más práctico decir, bueno, espectro de patologías relacionadas con ese gen, ¿no? Pero bueno, eso obviamente sin de ninguna manera desmerecer el trabajo que han hecho antiguos médicos en épocas donde la biología molecular no existía o era muy, muy incipiente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos cerrando esta mesa.
Bueno, agradecer por supuesto a la profesora Mansur, como habíamos dicho al principio, de que nos invitara a semejante disertaciones, así que agradecerle. Bueno, también al doctor Gustavo, al doctor Daniel, a la doctora Virta Verdi, que ahí me acompañó, y al doctor Menasi y a la doctora Sila Verdi también. Y bueno, nos honraron, la verdad, con su presencia nos honraron muchísimo, así que no queda más que agradecimiento.